La Tremenda Corte 3 es una de esas obras que aparentan ligereza pero esconden una estructura sorprendentemente compleja, y Parricidio funciona como un prisma desde el cual puede observarse no solo el humor judicial característico de la serie sino también una reflexión social sobre la convivencia, la responsabilidad individual y la tendencia humana a exagerar los conflictos cotidianos hasta convertirlos en asuntos casi trascendentales, porque desde la primera escena el espectador se enfrenta a un juicio que, aunque aparentemente absurdo, contiene todos los elementos formales de un proceso serio, con juez, fiscal, acusado y denunciante, lo que genera una tensión cómica constante basada en la desproporción entre la gravedad institucional del espacio y la trivialidad del objeto en disputa. Y esa desproporción no es casual sino que constituye el corazón temático del episodio, ya que la Tremenda Corte siempre ha utilizado el tribunal como metáfora de la vida social, donde cada gesto mínimo puede ser juzgado, reinterpretado y magnificado por la mirada colectiva, y en Parricidio el paraguas se convierte en símbolo de esa fragilidad del orden cotidiano, porque no es solo un objeto perdido o disputado, sino una excusa para exponer las inseguridades, rencores y malentendidos que se acumulan entre personas que conviven sin comunicarse realmente. La escena inicial, en la que el denunciante intenta explicar el origen del conflicto, ya establece el tono del episodio, pues su relato se extiende más de lo necesario, lleno de detalles irrelevantes que provocan interrupciones constantes, y ahí el humor no surge únicamente de los chistes verbales sino del ritmo, de la repetición y del contraste entre lo que se dice y lo que realmente importa, y como espectador uno no puede evitar recordar situaciones personales en las que un problema mínimo terminó ocupando un espacio mental desproporcionado, lo cual demuestra la vigencia del planteamiento pese al paso del tiempo. Tres Patines, como siempre, actúa como catalizador del caos, pero en este episodio su papel adquiere una dimensión ligeramente distinta, porque no se limita a confundir conceptos o a manipular el lenguaje, sino que parece disfrutar especialmente de la ambigüedad moral del caso, jugando con la idea de culpabilidad hasta el punto de que el espectador duda si realmente importa quién es el dueño legítimo del paraguas, y esa duda es fundamental, porque desplaza el foco desde el objeto hacia el proceso mismo del juicio, que se revela como un teatro donde cada personaje interpreta su rol con más apego a la forma que al fondo. El juez, por su parte, representa la autoridad que intenta desesperadamente mantener el orden, pero su rigidez se ve constantemente desbordada por la lógica torcida del acusado y por la verborrea del denunciante, creando una dinámica en la que la justicia parece más preocupada por preservar su imagen que por resolver el conflicto, y esta lectura, aunque presentada de forma humorística, resulta sorprendentemente lúcida si se la observa con detenimiento, porque refleja una crítica suave pero persistente a las instituciones que olvidan su función original y se convierten en fines en sí mismas. Una de las escenas más reveladoras es aquella en la que se discute el momento exacto en que el paraguas cambió de manos, ya que la conversación se enreda en definiciones temporales y circunstancias climáticas que no aportan claridad sino confusión, y sin embargo todos los personajes actúan como si ese análisis minucioso fuera imprescindible, lo que genera una comicidad basada en la solemnidad mal aplicada, y personalmente siempre he considerado que esta escena resume a la perfección el espíritu de la Tremenda Corte, porque muestra cómo el lenguaje puede convertirse en un obstáculo cuando se utiliza para imponer en lugar de comprender. En comparación con otras entregas de la serie, la Tremenda Corte 3 muestra una mayor conciencia de su propio mecanismo humorístico, como si los creadores supieran que el público ya está familiarizado con los arquetipos y decidieran profundizar en ellos en lugar de repetir fórmulas, y Parricidio es un buen ejemplo de esa madurez, ya que el episodio no depende exclusivamente de gags aislados sino de una construcción progresiva de situaciones que se retroalimentan, creando una sensación de absurdo creciente que culmina en un desenlace más reflexivo que explosivo. El fiscal, que en otras ocasiones actúa simplemente como contrapunto de Tres Patines, aquí adquiere una presencia más irónica, porque su insistencia en la legalidad contrasta con la evidencia de que el caso no merece tal despliegue de rigor, y esa tensión genera un humor más sutil, menos inmediato, que invita al espectador a reír pero también a pensar. Y en ese sentido el episodio se acerca a una comedia de costumbres más que a una simple farsa. Desde una perspectiva personal, cada vez que reviso este episodio no puedo evitar recordar una experiencia propia en la que una discusión trivial entre vecinos por un objeto compartido terminó escalando hasta involucrar a terceros que nada tenían que ver, y al ver Parricidio uno se da cuenta de que ese tipo de situaciones no son excepcionales sino universales, lo que explica por qué el humor de la Tremenda Corte sigue funcionando décadas después, porque se basa en comportamientos humanos reconocibles y no en referencias temporales específicas.
La puesta en escena, aparentemente sencilla, refuerza este efecto, ya que el espacio cerrado del tribunal obliga a concentrarse en los diálogos y en las reacciones de los personajes, y cada gesto, cada pausa y cada mirada adquiere un peso significativo, demostrando que el humor no necesita grandes artificios cuando el texto y la interpretación están bien calibrados. Otro aspecto interesante de Parricidio es la manera en que el episodio juega con la noción de verdad, porque a medida que avanza el juicio se hace evidente que cada personaje posee su propia versión de los hechos, todas plausibles y al mismo tiempo incompatibles, lo que genera una sensación de relativismo que rara vez se explora en la comedia clásica. Y aunque el tono se mantiene ligero, el mensaje implícito es claro, la verdad absoluta es difícil de alcanzar cuando se filtra a través de intereses personales y percepciones subjetivas. Al final, cuando el caso parece resolverse más por agotamiento que por convicción, el espectador queda con una sensación ambigua, una mezcla de risa y reflexión, porque no hay una victoria clara ni una lección moral explícita, sino una invitación a cuestionar la manera en que abordamos los conflictos cotidianos, y esa ambigüedad es, en mi opinión, uno de los mayores logros de la Tremenda Corte 3, ya que confía en la inteligencia del público y no subestima su capacidad de extraer significado del humor. En conclusión, Parricidio no es solo un episodio divertido sino una pieza representativa de la filosofía de la Tremenda Corte, donde el absurdo sirve como espejo de la realidad y la risa se convierte en una forma de comprensión, y al revisitarlo con una mirada analítica se descubre una riqueza temática que va más allá del entretenimiento inmediato, confirmando que estamos ante una obra que, bajo su apariencia sencilla, ofrece una reflexión profunda y vigente sobre la naturaleza humana y la convivencia social.